Muy buenas, gracias por la presentación. Yo soy Niruta. Agradezco profundamente vuestra presencia, de los que ya están aquí y de los que irán llegando. Así como vamos a hablar de la física del sonido y de vibración, vamos a sintonizarnos. Lo que vamos a ver visualmente son armónicos. Todas las diapositivas que vais a ver es sonido traducido al receptor visual de nuestra percepción. Eso que acabáis de escuchar son armónicos, es la secuencia natural de los armónicos en una flauta, en un tubo, porque no tiene agujeros de digitación. La secuencia, la melodía que sale es por la presión del aire y el desdoblamiento de la onda. Entonces hay una secuencia natural en la física del sonido, es la base de la realidad. Esto es como ver los píxeles de la realidad, realmente son armónicos y subarmónicos, traducidos a color desde la matemática. Esto viene de Pitágoras y hay toda una línea de investigación durante el milenio, ¿sí? Así, para conectar con el sonido de los armónicos voy a hacerlo igual con la voz, porque da igual desde donde partas, ya partas de una nota mi, de una nota fa, de una nota si. La secuencia de armónicos siempre es la misma. Su octava, su quinta, de nuevo su octava, ¿vale? Siempre es la misma. ¿Veis que cambia? Se ordenan en su proporción adecuada. Esta sería la nota mi, la bemol, la nota si, perdón, la anterior, esta es sol sostenido, esta es la sostenido y esta es si. Igual. Aquí voy a soltar toda una información de más de 16 años de investigación. Aparte hay formación, porque lo que quiero es llamar a gente para hacer equipo, porque todo esto se puede aplicar a infinidad de cosas. Entonces va a ser como muy... sí, como una toma de DMT, así. Un bloque de información. Sí. Bien, esto que veis se llama lambdoma. Ahí se ve chiquitito, que viene de la palabra lambda, ¿sí? Que es esa letra de ahí, que parece como una A, y se usa siempre en las ecuaciones para todo lo que tiene que ver con las frecuencias. Si está en una ecuación, tiene que ver con frecuencias. Entonces, por eso le pusieron ese nombre de lambdoma, ¿vale? Pues si queréis ahí investigar, ahí va a haber toda la información que muchos están aportando, incluido yo desde la escuela Chicuntoroidal. Y bueno, como podéis ver, esto viene de Pitágoras. Ahí, como podéis ver, hay unos números. Yo ya con solo ver los números puedo saber lo que está tocando, cómo están investigando con esas proporciones de armónicos, ¿sí? Lo que ayuda a... Toda esta investigación ayuda a leer el simbolismo, a leer todos los arquetipos de todos los lenguajes del mundo.
Ahí podéis ver todo el árbol genealógico de todos los que han investigado esto. Es más, la última que está aquí, que es Bárbara Giro, no tiene ni la fecha de defunción. Toda esta sabiduría ha sido muy tapada. ¿Por qué? Porque es el manejo de la frecuencia, de la vibración. Y si manejamos la frecuencia, manejamos la realidad. Está hecha de vibración. Así los queros, en su código, primer código andino, sería como el código Kausai, que lo que dice es que todo está vibrando, y todo en ciclos, en ritmo. Estuvo como 3 siglos también tapada esta información en otra época más antigua. Aquí en la Tierra yo descubrí que viene de Pitágoras, pero yo siempre estoy conectado muy con lo estelar y creo que todo también tiene un origen estelar. Tenemos memoria cósmica y hay que acceder a ella, no solo aquí en la ancestralidad. Entonces ahí con la investigación llegué a encontrar que la sabiduría viene de la Cruz del Sur, de la constelación del Cisne y concretamente de Sirio. El Andoma es un mapa, pero también es un traductor. Lo interesante de esto es que cada color yo puedo leerlo. Se puede leer a quien lo aprende. Puedes ver cuáles son las notas más agudas, cuáles son las notas más graves. ¿Sí? Y no se trata solo de música, estamos hablando de frecuencia. Es decir, tú puedes tocar música y estar vacía de frecuencia. Vacía de frecuencia, de plasma. Estamos hablando del plasma también. Ya lo veremos ahí más adelante. Veis aquí esto de una alumna, de cómo se crea. Los colores también estamos investigándolos, pero realmente estos funcionan muy bien, que son los que desarrolló Pitágoras y funcionan muy bien esa relación con las notas y esos colores concretamente. Pero hay una investigación muy interesante de un físico, ahora mismo no recuerdo su nombre, luego lo puedo buscar y podemos conversar de ello, que pone el Do en verde, pero está muy bien porque es su complementario, así, que se ordena, como el negativo. Sí, antes de continuar, yo lo que quiero que veáis de todo esto es cómo se ramifica, primero que cómo se ramifica con todas las culturas del mundo y que veáis que estamos hablando de física del sonido, ¿sí? Y ahí van apareciendo una información infinita, porque no para. Entonces, hay una frase que sí quiero compartir y que es como, voy a decir la conclusión, a dónde yo quiero llegar compartiendo todo esto en relación a los enteógenos, ¿sí? Porque en los enteógenos, en las experiencias, los enteógenos no son los que generan las visiones. Los psicodélicos, los enteógenos, ayudan a percibirlas, a percibir algo que ya está ahí, ¿sí? Eso es muy importante, integrarlo. Porque ahí ya el concepto alucinógeno se cae, ¿sí? Se cae. Entonces como que quiero aportar esta investigación a toda la gente que está en proyectos de terapia con psicodélicos para que les pueda ayudar de forma también científica, porque aquí ordenamos así, alineando, unificando el arte, la espiritualidad y la ciencia. Y esto está lleno de sincronicidades y similitudes. Ahí podéis ver cómo tiene una similitud un tanto curiosa con la huipala, el landoma, toda esa distribución de armónicos y subarmónicos. Ahí están abajo las banderas, depende del territorio donde están, tienen así un pequeño cambio. Y así resulta que cuando llego a esta matriz, que es poniendo 64, curiosamente, de las básicas de aquella, de la primera, pongo 64 así y se genera un código completo. Solo con 64, ahí está relacionado con los 64 codones del ADN, del I Ching, ahí empezamos a abrir campo. Igual aquí, hay una chacana, ¿vale?
hay otra, que es la de 3 escalones, ¿sí? ¿La veis? Sí. Eso es lo que hay, ¿vale? Esa es la chacana, ¿sí? Curiosamente, esas líneas pasan por la onda fundamental, que es de la que tienes que partir. Para sacar siempre tienes que partir de una onda, porque los armónicos están dentro. No hay sonido sin armónico. Cada vez que, por ejemplo, están hechos para que podamos percibir si, por ejemplo, no vemos con los ojos. Cuando rellenamos una botella de agua, esos son armónicos. Ahí todo está creado para facilitarte la vida en la naturaleza. Realmente está creado así para que tú puedas saber cuándo está lleno el vaso. Cuando nos cepillamos los dientes igual, todo eso son armónicos, ¿sí? Y aquí la chacana justamente está en la onda fundamental, que es como la estabilidad. Por lo tanto podemos deducir que la chacana ayuda a estabilizar la energía, ¿sí? A orientar. Ahí la chacana de más escalones solo la encontré aquí en Pumapunku, en Bolivia, ahí directamente en la piedra. Y aquí en esta simbología ya podemos empezar a leer qué es lo que nos estaban diciendo con la simbología, que están hablando de frecuencia, no solo de símbolo y ya está, sino que están diciendo que la frecuencia es importante. Mirad así la cara del tipo, como la nariz también le vibra, hay una ondas de vibración, está vibrando la voz y está lleno de chacanas, es decir, está accediendo a una frecuencia que eleva la conciencia, que amplifica su conciencia a través de la vibración. Igual esto, tengo un montón de vídeos así libres en YouTube hablando también de todo esto. Y justamente en la mezquita de Córdoba, Andalucía, hay esas mismas figuras. Es decir, no tienen nada que ver así, si solo lo miras con simbología o cultura, jamás lo asociaría a México. Entonces ahí empezamos a unificar las culturas, que de eso se trata también. El landoma, como lo veis, para mí es un símbolo de paz, de unidad, de alianza, que es lo que toca. La chacana también es la constelación de la Cruz del Sur, por eso os decía, viene la información de ahí, canalizada. Así, investigando, llego a la palabra tocapus. Los tocapus son, pues, todos esos símbolos, por lo tanto estamos hablando de, igual, nos dicen que la frecuencia es importante. Los ancestros nos dicen que la frecuencia es clave a través de esos patrones y símbolos, ¿sí? Si tú buscas información sobre los tocapus, solo dicen que es un lenguaje perdido y hablan de jerarquía, de esas cosas, pero en ningún momento nombran la palabra vibración o frecuencia, por lo tanto la información no la están captando del todo y se está perdiendo. Así esta investigación ayuda a reconectar la memoria perdida, activarla. De los tocapus, digo, a ver, ¿qué son los tocapus? ¿Algún sinónimo? Ahí se ve chiquitita. Bueno, los tocapus son el quené de todas las culturas de, por ejemplo, Brasil, de los Junicuín, de Aguanaguá, de los Shipibo, de las comunidades Shipibo. Y ahí justamente las comunidades Shipibo, no sé si han visto cómo pueden leer y cantar las telas, esos tejidos, como músicas, como partituras. Con el landoma pasa lo mismo, tú puedes leer, saber qué es cada nota, o crear secuencias de notas trazando con el dedo, o si haces una línea, pues saber por qué notas está pasando. Igual el quené de los Junicuín, Yaguanaguá, Xemenaguá, Loquecoy. Igual, para cada quené tienen un canto. Ellos ya lo aprendieron. Pueblos originarios, ¿por qué? Porque llegaron a un origen, y el origen es el mismo. Y estamos llegando nosotros igual a ese origen. Con esta investigación, a quien aprende a hacer esto,
puede crear su propio quené, sus propias melodías, puede crear su propia biotecnología. Tengo ahí un vídeo en YouTube con Ronin Wesna conversando sobre esto. Y ahí ella también aportándome información y yo aportando información a ella. Es maravillosa esa charla. Y ahí están llamando. Así en el canal de Chikun Toroidal, tanto en Instagram como en YouTube, podéis encontrar un montón de información. ¿Sí? Bueno, aparte de las formaciones, la comunidad que tengo, que hay información un poco más profunda. Bien, llegué mucho más lejos cuando al color le aporté el contraste, como para acá van los sonidos más agudos y para acá van los sonidos más graves, ya guturales. ¿Vale? Eso hemos descubierto que en realidad cuando va bajando se transforma en materia. La frecuencia se transforma en materia cuando los sonidos son graves, y cuando son agudos la frecuencia llega a un punto en que se desdobla y llega a ser luz. ¿Sí? Por eso es traducible, está todo realmente interconectado en esa retroalimentación de información. Y la que pasa por en medio es la fundamental. Entonces ahí crean un flujo toroidal. También podríamos decir que es cómo funciona el átomo, neutrones y todo eso. ¿Vale? Bien, aquí tenéis estos códigos que van saliendo de aplicar las combinaciones con la simetría. Importante que os quedéis con esa X que forma, que ahora veremos, ¿veis? Ahí están todas las partes puestas del positivo, negativo, para entender lo que va llegando. Esto sale solo, no me lo invento, es solamente aplicar la física, la matemática, y los patrones salen solos, están ahí. Eso es lo que os decía. Dicen los científicos, por fin hemos conseguido hacer una foto a un fotón. Y mira la forma que tiene. Luz, frecuencia. Bien, descubrí que cuando unificaba, conectaba el armónico más agudo con el subarmónico más grave, se creaban estas líneas. Estas líneas en el 3D son octaedros, son pirámides. Crean pirámides en esa conexión. Esa conexión pasa por unas notas, tiene una melodía también, que se puede tocar. Bien, estos son apuntes de Walter Russell, de la época de Nikola Tesla. Creo que están hechas en el 59, 1959. A este hombre le cayó un rayo, sobrevivió y vino sabiendo todo esto. Ahí un poco está explicando, veis como las cruces, ahí está explicando cómo cuando se comprime el agua le viene fuego, ¿sí? Cómo es que funcionan los elementos, cómo pasan de unos a otros. Eso es lo que está explicando ahí. Igual aquí, sí, ahí está, del 57. Porque él hacía arte también, aparte de la física, hacía cuadros. Y aquí podéis ver esto. Puntos. Y aquí hay como unos cuadrados, no sé si se perciben. Sí. Pues es lo mismo que esto, que es una traducción de los armónicos con las distancias directamente. Y es lo mismo que el flujo termodinámico que ahí explicaba Walter Russell ya en el 57. Esto es la nota do y va bajando por distancias, tanto en el color como en las distancias. Está la fundamental, la octava, la quinta, de nuevo la octava, la tercera, y sale esto.
igual, tiene que ver con física de la termodinámica de la realidad. Bien, ahí ya pasa el 3D. Digo, vale, ¿cómo pasamos esto lo traducimos a distancia? La matriz que habéis visto al principio, que la puedo poner. Ahí voy. Es esto. Ahora lo paso. Visto desde así. Ahí lo podéis ir pasando. Lo cual podemos empezar a aplicar en joyería objetos de armonización, porque eso funciona solo, va por resonancia, igual que esto armoniza, o los ícaros con la vibración que tiene, o la vibración a la que se accede cuando se toman enteógenos o psicodélicos, ¿sí? Eso por resonancia genera lo mismo, la misma alineación. Igual se puede aplicar en arquitectura. Me hace falta ingeniero o ingeniera para aplicarlo a motores. Y ahí vamos, expandiendo la información para generar equipo. Arquitectos, arquitectas, para crear, para facilitar que la energía entre, facilite la experiencia, la ampliación de conciencia. Ya para una persona un poco sensible, no hace falta ni que tome nada. Vamos a ver por aquí. Sí, ahí vamos combinando y van saliendo pues esas estructuras. Digamos que la parte más alta son los sonidos graves, las esquinas más bajas son los sonidos agudos. Ahí empecé a investigar y veo esto. Cámaras acústicas en Egipto, Irak, Honduras, Ucrania, Bolivia, Egipto. Y leo en comentarios de un arquitecto profesional diciendo que no, que eso no son cámaras acústicas, que son por decoración, que solo lo hacían por decoración. Pero esta investigación ofrece, realmente muestra cómo sí tiene que ver con el sonido. Fijaros la misma cavidad. Igual que esta investigación aporta la evidencia de eso aquí, igual lo que quiero es como que aporte a todas las terapias que hacen, a todas las tomas de enteógeno, que se comprenda bien qué es lo que se accede, a qué se accede. Porque todos esos patrones se pueden manejar, son vehículos, se pueden ir, se pueden usar. A veces son seres también. No tienen por qué tener forma humana, son solo luz. Un plasma consciente. Ahí lo podéis ver, la pirámide de Egipto, dentro. Esa sería la matriz completa, ¿veis? La que generaba las chacanas. Igual como aquí podéis ver, arcos como los de la Alhambra, bóvedas. Y bueno, llegar a esto ya es mucho más complejo de explicar, pero están apareciendo muchas más estructuras que tienen que ver con la química, como son la ordenación de células, todo. Eso a nivel frecuencial, cuántico, a todos los niveles. Hay una cosa que no mucha gente sabe, como que se quedan en la superficie de creer que la geometría sagrada, como se conoce, geometría universal, son solo simbolitos o dibujos, pero no es así, es un fundamento de la realidad.
la geometría que vemos en las plantas, en el micelio, en todo, es porque la naturaleza busca la máxima eficiencia para llevar la información a todas las capas, ¿sí? Eso es la genética. Igual se ha visto como, ¿por qué una flor es así? Porque es una antena. Desde lo químico ordena los mismos elementos. Si tú los ordenas de una forma diferente, no puede generar alimento, no puede transformar la luz en alimento. Por eso la geometría sagrada, bien entendida, es clave. Y lo que es el arte, que el arte también ahí descubrí que tiene en su etimología sánscrita artha, que significa propósito. Es decir, la belleza que vemos en la naturaleza no es por decoración, tiene un propósito, tiene un para qué, una función. Y ahí hemos de conectar. Esto es igual que conectar hemisferio izquierdo, hemisferio derecho y activar el córtex. Y ahí la columna, eso es. Bueno, de estos tengo ahí ya materializados algunos armonizadores en azulejos, también son conectores. Y ya podéis entender un poquito de dónde salen. Esto es lo mismo que la estrella esa que está por ahí rulando, vista desde un punto, desde una perspectiva. Aquí podéis ver más. Todo es visual armónico, sonido. Por eso quedaros con esa relación de las tomas de enteógenos, psicodélicos, que lo que ayudan es a percibir algo que ya está ahí. No generan las visiones, te ayudan a percibirlas. Y aquí está la relación directa con la tridimensionalidad y la que se ve al fondo con lo visual en colores. Y luego ahí se va profundizando. Esta pieza, por ejemplo, genera estabilidad porque los subarmónicos más graves y los armónicos más agudos están tocando las notas fundamentales. Entonces te lleva a un estado de equilibrio, a un estado fundamental. Suelo hacer este gesto para abrir una sesión. Es también como acto simbólico, aparte de la física que hay aquí aplicada, generar un estado de equilibrio para iniciar, digamos. También otra forma de usar esto es para los cultivos, para que les llegue esa información de armonía, ponerlo, crearles ese espacio. Ahí he metido botes también, en el centro, esos que parecen naves, y ahí vamos. Lo interesante de esto es que podamos aplicarlo a la arquitectura, y de hecho ya lo estamos aplicando, porque podemos traducir la medida de un lugar a frecuencia, podemos sacar el sonido de un lugar solo con la medida que tiene, y de ahí los colores. Entonces puedes decorar el lugar afinado en todas las dimensiones, ¿sí? Los colores es lo mismo que lo que escuchas si tocas el sonido concreto y es lo mismo que la distancia de ese lugar. Entonces se afina en todas las capas. Para crear un estudio de grabación que afine, porque para mí grabar música es capturar un estado. No es solo grabar música, ahí me pongo a grabar y ya, no. Entras en un estado. Entonces crear espacios para facilitar que ese estado llegue es vital. Y tenemos la información, las herramientas y ya construyeron así nuestros antepasados. Podemos construir así, porque no sé por qué no construimos así ya a esta altura, ¿no? Que podemos hacerlo. Estamos ahí con un proyecto en Argentina, un templo sonoro, estamos construyendo, y en Uruguay he hecho varias geometrías en campos de trigo,
como los aliens, ¿no? Que están ahí. Sigo. Bien, esto no solo lo llevé a cuadraditos, lo llevé a ondas también. Ahí podéis ver el primer armónico que sale en visual, ¿no? Cuando haces vibrar una cuerda y se activa el primer armónico, es la onda desdoblándose ahí. Por lo tanto, todo lo que veis en geometría sagrada, los pétalos, y, bueno, los pétalos de las flores, las hojas, todo sale de ahí. ¿Vale? Y ahí empecé a investigar, a trazar. Hasta llegar a esta matriz, que es lo mismo que la otra matriz completa. Y llegué a la geometría estaúrica, que se llama. Esta es la geometría más antigua que existe. Todos esos círculos son movimientos del Sol y generan eso. En esa matriz están un montón de simbología, como el ñandú, el cultrún mapuche, ahí el mono de Nazca, la araña de Nazca, todo sale de esa matriz, y escrituras antiguas salen de esa matriz. Igual, esto es de Walter Russell, con los pétalos, que sigue coincidiendo con la investigación de este hombre que le cayó el rayo. Aquí podéis ver las dos matrices acopladas, ¿sí? La de colores, de cuadraditos, y la de ondas, es lo mismo. De ahí empiezan a salir arquetipos. Ahí empecé a descubrir por qué en las ceremonias de ayahuasca, de plantas maestras, cuando cantan, vienen animales, vienen seres a limpiar o a hacer lo que tengan que hacer, porque en el sonido de ahí salen los arquetipos. Aquí una mariposa con el arquetipo, pues mariposas son como cirujanas, es la transformación. Ahí está también la frecuencia violeta, los ciclos, la muerte también. Aquí el arquetipo de los delfines, las ballenas, Yemanjá, todo con la conexión con África, con los orishas. Este tiene el arquetipo de protección psíquica, te dan armas, te dan instrucción, artes marciales, disciplina, todo sale de la frecuencia. Y bueno, desde Chikun Toroidal hemos conseguido crear estos proyectos, que es Estelar, que es esta información aplicada a ropa, a tejidos. Aquí podéis ver esta chaqueta, no sé si la veis todo y todas. Ahí se ve, ¿no? Pues esto igual, son armónicos desde la fundamental, tiene 8 armónicos. La hicimos para armonizar la columna vertebral mientras pues haces un trabajo o haces una terapia, o estás en un lugar y quieres estar protegido, porque así lo hacen los chamanes. La ropa que llevan y las chamanas no es porque sea bonita, tienen un propósito. Si es para curar, si es para protegerse, en las casas igual lo ponen. Sí, entonces estamos alineándonos a eso, a hacer ropa sagrada. Y ahí también con los materiales, con el algodón, el cáñamo, y ahí viendo poquito a poco. También vida fractal es toda esta información aplicada a la arquitectura y a la creación de espacios. Y Lambda Tech, biotecnología frecuencial, pues a todo, puede ser joyería, objetos y todo lo que, los azulejos también, que tengo ahí en el puestecillo. Y ahí ya saldrá la ingeniería, porque va a llegar. Todos los motores, sé que esto aplicado a electricidad, con cristales, puede ayudar a generar una ingeniería más limpia con todo, y mucho más eficiente en muchos aspectos, en desplazamiento y en alimentación, ¿no? Que no gaste tanto. Y bueno, hasta aquí, ¿sí? Ahora abro para preguntas, quería dejar ese espacio y bueno, deseo que haya abierto bastante la conciencia
con todas estas relaciones, similitudes, porque hay mucha más información, pero aquí no daba tiempo para ello. Igual deciros que podéis acceder a una comunidad que tengo, es muy barata, así que está muy a mano y hay mucha información. Es una suscripción, podéis ver lo que hay y igual si no resuena podéis salir, así que está bastante bien. ¿El qué? Ahí tengo un QR donde directamente en la mesita de fuera, directamente está el enlace. Bueno, gracias. Muchas gracias por la información. Moviste hilos que abren un montón de cosas impresionantes. Te quería agradecer. Todas estas imágenes me recuerdan a algo que vi hace un tiempo, que es como la vibración cinética, simática, sí, ¿verdad? Y vi y presencié cómo con arena en una chapa, vibrando de distintas frecuencias, se dibujaban ciertos patrones. Y después de mucho tiempo haciendo las ceremonias y tal, he podido observar que hay algunas emociones que se activaban con cierta frecuencia. Y quería hacerte una pregunta respecto a qué tanto crees que, bueno, las emociones o lo vivido o algo en nuestro cuerpo que nos puede condicionar mucho, algo de todo esto se puede aplicar. Evidentemente se hace con la música y eso, pero ¿y de qué manera se puede aplicar a las emociones y a cómo aprovechar esta información para disolver y en estado de percepción ampliada o no, mirándolo, pero también sintiéndolo de alguna otra manera, ¿no? Sí, estando presente. Sí, funciona solo. Ahora, la intención en todo es la llave. Igual, también, la anatomía no nos las han transmitido con toda su amplitud. Es decir, las glándulas están ahí también porque desde la médula salen muchas ramificaciones de ahí, del sistema nervioso. Esa electricidad y magnetismo genera una geometría aquí. Esa geometría es como un portal, que es lo que denominan centros energéticos o chakras. Hay portales tanto por aquí como por atrás, es un toroide completo. ¿Sí? No es solo por aquí, es por detrás y por delante. Tiene dos puertas. Entonces eso es donde ahí trabaja y cómo desde ahí llega al físico. ¿Sí? Solo por resonancia, visualizando igual. ¿Sí? Solo estando ahí, es que a veces la mente nos juega malas pasadas en ese sentido, como que bloquea, porque esto funciona solo. Mucha gente dice, ¿cómo funciona? Es que no hay que hacer nada, solamente es resonancia, porque es física de armonía. ¿Sí? Igual que esto, cuando lo haces o lo escuchas mucho, te armoniza. Eso es lo mismo. O crear espacios así, o esta estructura, es lo mismo. Va a alinear. Solo por la resonancia. Porque hay un campo de geometría alrededor. Que no se ve. Porque es sonido. Y también porque está más allá de la amplitud de frecuencia del visual. Es más, estamos investigando para aplicar también a gente sorda que pueda solo con ver poder leerlo, sentir la música, sentir esa vibración, ¿no? Pero tenemos que investigar mucho para que sea coherente, muy coherente. Pero se puede. Igual a través de las texturas, que pueda llegar ahí también para quien no ve. ¿Sí? Interesantísimo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. No, simplemente porque solo he elegido una frecuencia, que es el anotador para la diapositiva, para la charla. Pero puede ser cualquier color y ahí se ordena, igual que como mostré aquí. A ver. Puedes coger desde cualquier frecuencia. Todo esto tiene que ver también con la memoria.
las octavas, ahí como salía en el... ¿Ves? Está en do. Y ves como aquí se ve el ratoncillo, sí. Se distribuye la información de armónico y subarmónico. Igual, cuando cambio aquí, igual se distribuye de otra manera, pero es la misma secuencia. Se distribuye en proporción, igual aquí. Igual aquí. Pero no es por nada en concreto, simplemente que lo he seleccionado así para simplemente ver los patrones que genera. Pero puede ser de cualquier frecuencia, hercio, nota musical, da igual. Si tú esto lo aplicas al agua, a un cuerpo, ese agua queda... Cuando tú te la bebes o algo así, queda... Porque conozco a alguien que trabaja con el agua y hace algo parecido a esto. Transmite al agua una vibración, Sí. y ese agua pues luego... Transmite una información y lo hemos estudiado con un geobiólogo de Madrid, Daniel Rubio Guerrero se llama, y con el agua funciona muy bien. Poniendo el vasito de agua, una botella. ¿Y te lo bebes? Sí, claro, ahí entra a nivel celular directamente esa información. El hacer cositas con el agua de este tipo va directo al físico a través de eso, ¿no? ¿Esto sería lo mismo que lo de Masaru Emoto? Sí, porque solo con las palabras que él trabajó, ahí se podría hacer una investigación con eso. Como mirar a nivel microscópico, poniendo estos patrones, se verían cristalizadas las moléculas del agua. ¿Sí? Cristalizadas las moléculas a través de haberle aplicado cierta frecuencia. Sí. Y otras no tienen patrón geométrico. Porque eso, la geometría es la armonía de la distribución de la información. Por eso tú decías también con el micelio, ¿no? Que cuando veías que el patrón está... Tiene un patrón, ¿no? Cuando sí. es que está sano. Sí, Pues el eso. ojo me dice este patrón y sí, totalmente ahí. Eso, si no tiene deformaciones. Sí. Eso. Yo estuve sometiendo platos Petri de micelio a distintas frecuencias durante el periodo de crecimiento y dibuja distintos patrones según la frecuencia. Pues ahí. Son distintos. Y me quedé Claro. sorprendido. Cogen otros caminos, son solo por la vibración, pero que no tiene por qué ser sonido. Es frecuencia a todos los niveles. ¿Sí? Niveles quiero decir a nivel visual, a nivel de resonancia, da igual. Estaría interesante tratar el agua que uso para la producción de setas y curiosear a ver Exacto. qué pasa. Ahí es donde está la clave, el Cómo jugar. aplicarlo, ¿no? El jugar y ver qué pasa. Y ahí decir, vale, mira, pasó esto. Con frecuencia, con sonido puro y duro es como yo puedo transmitir una frecuencia al agua. ¿Cómo lo haría? Con un altavoz y intentando utilizar distintas frecuencias. No solo, es que no es solo el sonido. Con un dibujo en la bolsa. También. En el bloque un dibujo de estos Y tu voz. que armonicen. Y tu voz. Y lo que tú pones más allá de la voz. Porque aquí también canta, pero no suena. ¿Sí? No es lo mismo que cante, simplemente genere un sonido que genere y empiece a sintonizar desde más partes de ti mismo. Eso también suena, eso también es resonancia, geometría que va. La voz sería el mejor. O ese rezo que tú haces, ¿no? Que has dicho, eso también genera una geometría en el espacio, una vibración que tú no ves pero la sientes, la percibes. Por ahí. Has dicho antes que cuando aparecían los animales de poder Sí. estaban con una frecuencia determinada. Puede ser así como que cada energía tenía su propia frecuencia, Arquetipo. su propio arquetipo. Sí. Esto me parece extremadamente interesante porque me da la sensación que si fuéramos a estudiar los dioses que hay en la India o los que hay en el Tíbet y de repente les pusiéramos la frecuencia, responderían todos a la misma matriz. No sé si has investigado un poco, me parece interesantísimo. Sí, se unifica. De hecho, es que aquí no he podido traer todo, pero he llegado a las culturas de África, Brasil, Perú, la India igual. Es que es una información de origen y es la misma, solo que por el lugar
Y el vehículo humano que tienen, pues tiene distintas texturas y son un poco diferentes por el lugar y por quiénes son, pero es la misma información. Una puta locura. No ha llegado ni es verdad, es una explosión. Qué obviamente. Sí, hay varios. Yo escribí este libro, pero lo hice con una formación para enseñar a la gente, porque yo no es tanto donde se puede aplicar que yo tengo que delegar. Entonces hice esa formación para enseñar a la gente a entenderlo y a crearlo. Y así, para ir juntos a más, porque podemos crear nuestra propia cultura como han creado las culturas originarias la suya propia. Y eso también, dejar de coger de ella, ir generando nuestros propios patrones, arquetipos y que salen de eso, del plasma, de la frecuencia de... Y esto también está relacionado, imagino, con las matemáticas vorticiales, ¿no? Sí, sí, exactamente. También las estudié. Ahí va a ir con lo de la memoria, que esas matemáticas vorticiales van con las octavas, que va de 1, 2, 4, 8, 16. Si os dais cuenta, así también vamos nosotros de los padres, abuelos, así, igual va de 2 en 2, por duplicaciones. Y si os dais cuenta, esa matemática tiene que ver con la memoria. Los USB han ido creciendo en ese desarrollo. 2 gigas, 4 gigas, 6 gigas, 8 gigas, ¿sí? 16 gigas, 32 gigas. Tiene que ver con la memoria esa matemática. Y es la matemática de las octavas del sonido, ¿sí? Así que se accede a ampliar esa memoria, y no solo ampliarla, sino a despertarla dentro. Y va más allá del físico. Ahí se llama, por ejemplo, armonización lambdoma axiatonal. Axiatonal yo lo descubrí por el Reiki, pero no tiene nada que ver lo que está, porque solo es una persona que te puede sintonizar y solo accedes por ella. No va así. Los meridianos axiatonales, axial significa estructura, axial, y tonal, de tonos, estructura de tonos. Todo esto que hemos visto son los meridianos axiatonales, que son con frecuencias, que es lo que te permite salir más allá del cuerpo. Poder coger en el Qigong energía de un árbol, hay canales. Y todo esto, como decía Nikola Tesla, ¿no? Que hay que ver el universo en términos de energía, frecuencia y duración, y de ahí lo de la matemática. Y entenderás el universo. La frecuencia de razón, que es 432, que suma 9, ¿no? Y así toda la escala que van sumando 9, 369, 963. Aquí no lo tengo, pero hice una matriz con 432, cada cuadradito, haciendo los hercios correspondientes y reduciéndolo a su número atómico, que es sumando, por ejemplo, 432, pues lo suma y da un número. Ya, pues da 9, todas 9. Y eso significa que está llena de potencia, esa afinación, es importante. Así la matriz lambdoma está diciendo ahí que afinar en esa frecuencia es súper clave. 432. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí estaré hasta el domingo. Si queréis conversar también, estaré por aquí. Igual ahí hay armonizadores, si os queréis llevar alguno para jugar, investigar, pues están ahí disponibles. Gracias. Gracias.